Bienvenidos a esta segunda masterclass del módulo 21 de gestión de proyectos de innovación y emprendimiento. Si en la masterclass anterior hablamos de metodologías predictivas y metodologías ágiles, en esta ocasión vamos a hablar de un enfoque particular, un enfoque metodológico para la gestión de proyectos emprendedores. ¿Por qué? ¿Por qué un enfoque metodológico específico para la gestión de proyectos emprendedores? Porque hasta ahora algo había fallado, y es que una startup, un proyecto emprendedor, no es una versión reducida de una empresa. Tradicionalmente se ha entendido que la creación de empresas, el lanzamiento de proyectos emprendedores, había que gestionarlos a la manera tradicional, a la manera en la que una empresa consolidada se estaba gestionando. Esto se ha demostrado a lo largo del tiempo y sobre todo en la última década, que esto ha constituido uno de los mayores fracasos a la hora del lanzamiento de nuevos proyectos. Una startup, como queda claro en esta diapositiva, insisto, no es una versión reducida de una empresa. ¿Qué es por tanto una startup o un proyecto emprendedor? Una startup, un proyecto emprendedor, es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Vamos a profundizar en esta definición. Una organización temporal. Cuando decimos que una startup o un proyecto emprendedor es una organización temporal, queremos decir precisamente que tiene un principio y que tiene un fin, y que por lo tanto tiene un ciclo de vida. Nace, se desarrolla, pero morirá. El objetivo final de una startup, el objetivo final de un proyecto emprendedor, no es ser de manera indefinida una startup o un proyecto emprendedor, es convertirse en una empresa. Además decimos que está diseñada para buscar un modelo de negocio. Cuando decimos buscar, estamos hablando precisamente de una gran diferencia con una empresa ya consolidada. Las empresas consolidadas se dedican a la ejecución. Las startups, los proyectos emprendedores, desconocen realmente cuál es su modelo de negocio y por ello están en modo búsqueda. Pero además un modelo de negocio que hablamos que debe ser repetible y escalable. Dos características que hacen de estas organizaciones temporales realmente una startup o un proyecto emprendedor. ¿Qué diferencia hay con una empresa? Los proyectos emprendedores, como hemos venido diciendo, no tienen nada que ver con una empresa tradicional. Recojo esta frase: ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente. Esta frase se ha convertido en un mantra dentro del mundo emprendedor. Un mantra, una frase que se ha atribuida a Steve Blank, la persona que veis en la fotografía. ¿Por qué ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente? Porque de acuerdo a Steve Blank, uno de los grandes impulsores de este enfoque metodológico, junto con Eric Ries, asegura que los planes de negocio son pura entelequia. Los planes de negocio para una startup, en los momentos iniciales donde se desconoce prácticamente todo sobre su modelo de negocio, no deja de ser más que un compendio de hipótesis, un compendio de supuestos hechos que poco tienen que ver con la realidad. De ahí que defienda que ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente, ya que el mercado, los clientes, acabarán poniendo ese plan de negocio en el lugar que le corresponde, que es el lugar de los sueños, el lugar de la imaginación. ¿Por qué dice esto? Porque los planes de negocio hechos a la manera tradicional poco tienen que ver con salir a la calle, poco tienen que ver con ese contacto con el cliente. Hay estudios de mercado que desde luego no vamos a desdeñar, pero sin embargo no existe ese conocimiento profundo de los problemas que se resuelven con esas soluciones, con esos servicios y con esos productos. De ahí que esta frase tenga realmente sentido. ¿Qué diferencias hay entre las startups, los proyectos emprendedores y las empresas? Hablamos de las empresas que tienen un claro foco en la ejecución. Cuando hablamos de ejecución estamos hablando de aquello que a todos nos suena: el marketing, las ventas, las finanzas, los planes de marketing, los planes comerciales, los planes financieros que van asociados a todas estas actividades. En definitiva, estamos hablando de un plan de negocio. Somos capaces de planificar lo que va a ocurrir en el futuro con una cierta certidumbre. Conocemos perfectamente cuál es nuestro modelo de negocio y somos capaces de definir qué ocurrirá en los próximos meses o en los próximos años. Sin embargo, en una startup decíamos que es una organización temporal en la búsqueda de un modelo de negocio repetible y escalable. Y el verbo buscar es precisamente el que define perfectamente lo que es un proyecto emprendedor. Estamos buscando, y si estamos buscando, estamos realizando una tarea, estamos realizando un trabajo que difiere tremendamente de lo que es la ejecución, y por lo tanto el marketing, las ventas, las finanzas y el plan de negocio entendido de la forma tradicional
carecen realmente de sentido, porque poco podemos predecir de aquello que no conocemos. Es entonces cuando Lean Startup, el enfoque metodológico para proyectos emprendedores del que estamos hablando hoy, toma realmente relevancia. Aquí os presento a dos personas de las que ya he hablado brevemente en los minutos anteriores, a Eric Ries y a Steve Blank. Eric Ries y Steve Blank son las dos personas más relevantes dentro del mundo Lean Startup a nivel mundial. Eric Ries es el autor de El método Lean Startup, libro que impulsó este enfoque, libro que impulsó esta nueva forma de entender la gestión de los proyectos de innovación, de entender el emprendimiento. Y Steve Blank es un profesor que escribió hace ya bastantes años The 4 Steps to the Epiphany, los 4 pasos a la epifanía, donde se recoge una parte bastante importante de lo que es la metodología que se emplea dentro del enfoque Lean Startup. Por lo tanto, recordad estos dos nombres, Eric Ries y Steve Blank, dos personas realmente influyentes a día de hoy dentro del mundo de la innovación y los proyectos emprendedores. ¿Pero qué es Lean Startup? Lean Startup, como venimos diciendo, es un enfoque metodológico para el desarrollo de proyectos emprendedores, de startup. Tiene 3 patas. La pata Lean, relacionada directamente con el Lean Manufacturing de Toyota, que seguramente habréis escuchado hablar de él, la parte de Customer Development y la parte de Agile, de agilidad, de la que ya hemos hablado en la masterclass anterior y de la que hablaremos posteriormente en las SPVs. En cuanto a Lean, estamos hablando de creación de valor. Esa es realmente la aportación fundamental de la palabra Lean dentro del enfoque metodológico Lean Startup. Si somos realmente puros, si queremos ser realmente académicos, Lean Startup tiene muy poco de Lean. Lo único que podemos relacionar directamente con este concepto Lean, como digo, vinculado a Lean Manufacturing, es la creación de valor. En Lean Startup tratamos de eliminar aquello que no aporta valor a nuestro proceso de descubrimiento del modelo de negocio. Esa segunda pata, la pata de Customer Development, es la parte fundamental de Lean Startup. Es la que nos define el proceso de búsqueda. Y es realmente la parte más fuerte de la metodología y realmente lo que constituye metodología dentro de Lean Startup. Y una tercera pata que es la pata de Agile. Esta pata de Agile está relacionado con esas metodologías adaptativas que ya hemos hablado en la masterclass anterior. Cuando hablamos de Agile hablamos de la forma en la que implementamos Lean Startup, este enfoque. Y por tanto, de los principios que utilizamos, principios de ciclos cortos de desarrollo, ciclos en los que tenemos contacto directo con el cliente, ciclos iterativos, no se realizan desarrollos en cascada, sino desarrollos cíclicos para maximizar ese valor del que ya hemos hablado. Y como os decía, de esas 3 patas, la pata fundamental, la pata metodológica, es la relacionada con Customer Development. Customer Development, de acuerdo a Steve Blank, se compone de 4 fases. 4 fases que, aunque veis ahí que funcionan de manera secuencial, internamente funcionan de forma cíclica. Dentro de Customer Development existe un ciclo de desarrollo, dentro de Customer Validation existe otro ciclo y así en cada una de las fases de Customer Development. De manera simplificada y para tener esta visión inicial general de en qué consiste Customer Development, vamos a hablar unos minutos sobre cada una de ellas. Por un lado tenemos la primera fase, que es la de Customer Discovery o descubrimiento de cliente. El objetivo fundamental de esta parte, de esta fase, es lo que se denomina el encaje problema-solución. Debemos, en primer lugar, entender, comprender perfectamente qué problema queremos resolver. Siempre insisto en que si realmente no detectamos un problema, si realmente no existe un problema, da igual la solución que implementemos, porque estaremos implementando una solución a un problema desconocido, a un problema que incluso quizás, en el peor de los casos, ni siquiera exista. Ese sería el primer paso dentro de la fase de Customer Discovery, el descubrir, el entender y el comprender perfectamente el problema, para posteriormente y en base a esa información, definir, describir y diseñar una solución adecuada para el mismo. Posteriormente pasaríamos a la fase denominada de Customer Validation o validación de cliente. El objetivo fundamental de esta fase es lograr lo que se denomina el encaje producto-mercado,
Una vez que en la fase anterior he descubierto, he identificado un problema que merece la pena resolver y he diseñado una primera solución que encaja perfectamente con ese problema a solucionar, lo que debo hacer es conseguir que este producto realmente escale y consiga ser adoptado por una parte del mercado. Una parte del mercado muy particular, que son los denominados early adopters, aquellos primeros clientes que sufren de una manera muy intensa ese problema que hemos detectado y para los cuales diseñamos una solución. Una vez que hemos conseguido encajar este producto con este tipo de cliente, estamos en el momento de lo que se denominan los pivotes. Los pivotes son cambios en el modelo de negocio, cambios en la manera de crear, entregar y capturar valor para conseguir hacer este encaje tanto del problema-solución como del producto-mercado de una mejor manera. Cuando consideramos que esto ha sido logrado, lo que hacemos es dar un paso adicional. Abandonamos esa fase de búsqueda de la que venimos hablando, esa fase de búsqueda que caracteriza una startup, a un proyecto emprendedor, y pasamos a una primera fase de ejecución. Esta primera fase dentro de la parte de ejecución es la denominada Customer Creation o creación del cliente. En esta fase debemos escalar todavía más, debemos conseguir pasar de los early adopters a ese gran mercado, a la mayoría masiva, a ese gran número de clientes que harán de nuestra startup, de un proyecto emprendedor, algo realmente interesante. En este momento toma una gran relevancia el tipo de mercado. Tipo de mercado, quedaros con ello, es una de esas hipótesis habitualmente poco consideradas, es uno de esos elementos que habitualmente no nos detenemos en ellos a la hora de definir nuestros negocios, nuestros modelos de negocio, y que sin embargo son radicalmente importantes, radicalmente relevantes para realmente conseguir éxito en nuestros proyectos emprendedores. Tipos de mercado. El tipo de mercado, que es un elemento realmente importante y que a menudo no se le da la relevancia que realmente tiene. Únicamente, a modo enunciativo y para que lo tengáis en mente, se definen 4 tipos diferentes de mercado. Mercados existentes, nuevos mercados, mercados resegmentados y mercados clonados. Cada uno de ellos con características muy diferentes y características que de una manera clara y directa implican formas de actuar muy diferentes a la hora de llegar a nuestros clientes. Una vez que hemos conseguido alcanzar esta gran masa, este gran mercado más allá de los early adopters, pasamos realmente a la constitución de una empresa. Llega el momento en el que una startup, un proyecto emprendedor, desaparece, muere. Llega el momento de crear una empresa, de crear una compañía, de pasar a la parte realmente de ejecución y convertir esta startup, este proyecto emprendedor, en una empresa al modo tradicional que las entendemos. Una nueva organización donde nunca debemos perder ese espíritu innovador, ese espíritu que nos ha llevado hasta este momento de creación de la empresa, pero que sin embargo ya requiere de otro tipo de habilidades, otro tipo de aptitudes y otro tipo de actitudes muy diferentes a las del lanzamiento de proyectos emprendedores. Y hasta aquí la masterclass de hoy, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en las siguientes. Un saludo.